Hola Acuario, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de febrero de 2020. Horóscopo pronóstico para Acuario en el mes de febrero de 2020. A ver. Acá está hombre Acuario. Horóscopo pronóstico para Acuario en febrero. Bien. Primer pronóstico. Fíjate Acuario, en el trabajo, ¿qué problema se te puede presentar en el trabajo? Hay algunos acuarios, hombres o mujeres, que inician una fantasía, un romance, o tienen un romance, una fantasía, con alguien en el trabajo, y eso le trae algún que otro problema. Hombre Acuario, de vuelta acá, Acuario está complicado. Quiere serenarse ante una fantasía, quiere tomar decisiones sabias, ante un nacimiento de una alegría, de un goce. Acá puede ser en el trabajo o en otro lado. Y no necesariamente tiene que ser romántico. Fíjate, acá es pura y exclusivamente un hecho romántico. Acá el problema que tiene que resolver Acuario es un conflicto, algo que lo conflictúa. Tiene que ser muy prudente, muy sabio. Con esta cuestión que le da un goce, es una fantasía, también el nacimiento de algo. Pueden estar hablando de la misma cosa o no. O no. Esta no necesariamente tiene que ser algo amoroso. Bien. Acuario, pensando hombre o mujer, Acuario piensa en no cometer un error. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? No ve con claridad para tomar, tiene que tomar una decisión y no ve con claridad. No ve con claridad qué decisión tomar. Como que piensa, no me tengo que equivocar, no le tengo que errar, pero el problema es que no ve con claridad la decisión que tiene que tomar. Estoy grabando más. Fíjate, y justamente la ansiedad en cuanto a la decisión que tomar o ansiedad en cuanto a vínculos puede hacer que Acuario se arriesgue y puede tomar una decisión que lo debilite.
Arriesgarse, debilidad, sí. Está muy expectado que tanto Acuario hombre como mujer se vea entre la espada y la pared por alguna especie de vínculo más que nada sentimental, de pareja. También puede ser que a raíz de un determinado vínculo sentimental haya un nacimiento, onda un hijo, un bebé. Bien. Mira, acá hay un bebé. Pero esto le preocupa a Acuario, ¿eh? Piensa que, en especial Acuario hombre, piensa que este hijo lo va a debilitar. O el tener un hijo. ¿Ves? Está frustrado. Acá está Acuario, la estrella. Bien. Acuario piensa en cómo dialogar de la mejor manera ante esta situación difícil, quiere evitar peleas. Acuario está frustrado, ¿eh? Y dice, a ver, ¿cómo hago para charlar este tema? Ya sea con mi pareja, con mi socio, con esa persona con la cual inicié algún tipo de vínculo. Después, para los que están en pareja, probablemente haya embarazo, pero esto a Acuario no le cae muy bien. No. Se ve bien Acuario en el ámbito laboral, como con bastante capacidad para pensar y resolver con tranquilidad sus asuntos. Y hay bastantes complicaciones, ¿eh? Fíjate, el mundo invertido, el carro invertido, los caminos invertidos. En el plano laboral hay bastantes complicaciones, pero es como que Acuario trabaja y piensa con tranquilidad. Bien. Las cuestiones emocionales sí lo tienen a más mal traer. En cuestiones emocionales sí que no ve con claridad, no sabe cómo evitar peleas, disgustos. De vuelta acá, hay un nacimiento, un cambio, el nacimiento de algo o de una persona, un cambio de vida que Acuario frustra. También puede ser el nacimiento de una relación, como que Acuario se arrepiente de haber iniciado esta relación. Bueno, acá se ve una aventura. Acuario, la aventura, una aventura de pareja, en especial hombre Acuario. Hombre y mujer, los dos, Y si Acuario tiene una aventura de pareja, el problema de él es justamente si tiene una aventura con alguien y es casado o es casada, se hace mucha mala sangre porque piensa que esto va a debilitar su hogar. Quiere resolver esta cuestión, a pesar de estar ansioso, con la mayor tranquilidad posible, porque el Acuario, ya sea hombre o mujer, quiere conservar el hogar. A pesar de estar frustrado por una determinada cuestión, Acuario quiere conservar su pareja, su hogar. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.